Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días. Recordemos que la palabra de Dios es la que nos alimenta en la medida en que entendemos, en la medida en que el Señor de corazones entra. Entonces también nosotros podemos hacer lo que es la diaconía, es decir, el servicio. Sentirnos con la fuerza necesaria para vencer todo mal. Y vencer todo mal significa también y en la medida en que nos damos cuenta de la necesidad de los demás, de nuestras propias necesidades ciertamente, pero que el Señor nos va solucionando, digamos, pero que al final somos nosotros, ¿verdad?, que damos con la fuerza de Dios esa solución, también podemos dar ese granito de arena. Y así también, el reino de Dios, ese reino que el Señor nos pide, que nosotros queremos, lo haremos también solamente nosotros, en la medida en que nosotros nos esforzamos, luchamos y buscamos dar lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, seguimos un poco, queridos amigos, en este día sobre uno de los elementos fundantes, decíamos, que es la ley en el Antiguo Testamento. Pero esto surge como una necesidad lógica, ¿verdad?, después de esta alianza del Berit. El Berit se presenta como el pacto que se hace con Dios, pero claro, cuando uno hace un pacto, después también necesita ponerlo de forma bien organizada. ¿Cuáles son estos requisitos que nosotros tenemos que vivir en este pacto? Y es así que encontramos la ley. Ahora estamos hablando de la ley y la relación con el pueblo. Primero hablamos de los sacerdotes que tienen esta función básica, elemental, fundante, ¿verdad? Que los sacerdotes son los depositarios y especialistas de la Torá. Comenzábamos por ahí. Después hemos mirado y hemos visto a los profetas. Y los profetas tienen también una función muy linda, pero es de nuevo la de llamar siempre la atención cuando nosotros podemos anquilosarnos. Cuando el sacerdote que enseña, cuando el sacerdote que está viviendo simplemente dentro de ciertos elementos cultuales o de enseñanza y que puede quedarse como anquilosado en este momento, es el profeta, que es conocido como el centinela, el que está ahí encima en el atalaya y tiene una visión mucho más amplia y le va indicando cuidado sobre estos peligros. Entonces uno se va renovando continuamente y respondiendo mejor a la necesidad del pueblo, de la gente, y también de cómo responder mejor a Dios, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Si el pueblo de Dios se está desviando, justamente para que se pueda responder mejor y dar los elementos, la cura, el remedio necesario para volver a Dios. Si por otra parte es el sacerdote el que nos está dando, como leímos recién desde el libro también de Ezequiel, que mi pueblo dice que carece de conocimiento por falta de enseñanza. Bueno, esto nos llama la atención, sobre todo Oseas, ¿verdad?, también, que nos habla de esto, Oseas. Y en fin, cada uno de estos profetas que nos van hablando y nos dicen la función sacerdotal cuando se desvían. Y ahora miramos otro, y que no es extraño que también encontremos este mismo espíritu en quienes, en los historiadores de Israel. Atención, este es otro papel, otros personajes, historiadores de Israel. Para los compiladores de las antiguas tradiciones de la alianza sinaítica, es en efecto el verdadero punto de partida de la nación.
Es decir, cuando hablamos justamente de estos historiadores de Israel, son los que en muchas ocasiones yo decía, ¿quién escribe la Biblia? Sin querer acentuar mucho y ni profundizar también en este momento de nuevo sobre este aspecto, los que escriben más que escribir ordenan, ¿verdad? La Biblia, ordenan. Porque existen estos historiadores. Los historiadores son los que, viendo la realidad de Israel, van escribiendo, van anotando y después entonces quedan muchos documentos sobre la historia de Israel, muchos elementos escritos sobre la relación de Dios o de Israel con Dios, de Israel con su realidad circunvecina, en fin, todos estos elementos. ¿Y quiénes esto lo hacen? Y son estos historiadores de Israel. Ahora, ellos lo hacen de acuerdo a estas tradiciones también de la alianza. No es que ellos lo hacen ya como si fuese como lo hacía Herodoto, digamos, ¿verdad? Herodoto es uno de los padres, los que inicia la historia como tal, con la Grecia, ¿verdad? Pero aún no entramos a este nivel, ¿verdad? Pero ya existen historiadores que se juegan, digamos, pero siempre lo hacen con una lectura aún muy religiosa. No así como nosotros hoy entendemos la historia, dice que es mirar el suceso como tal, escribir, describir, que de cierta forma siempre también será muy difícil quedar fuera, no entrar dentro de lo que uno está narrando. Esto es el dilema siempre de los historiadores, ¿verdad? Porque dicen, nosotros estamos escribiendo así tal cual como pasa, nosotros somos entonces como una tercera persona que simplemente observa, pero no entra dentro. Pero eso es mentira, ¿verdad? Porque el que escribe la historia es el vencedor. El que se murió ya no escribe historia, ya está muerto. Y entonces, el que mira desde afuera, ¿qué documentos posee? Y bueno, son documentos que ya tenemos de los vencedores, digamos. Bueno, o sea, hay muchas cosas que se pueden seguir filosofando, pero mirando desde un aspecto muy interesante, ¿verdad? De un aspecto antropológico, uno va descubriendo estos elementos. Bueno, en fin, estos son elementos para seguir reflexionando. Ahora, lo importante es que nosotros lo apliquemos y miremos como un tercer personaje que aparece, que son los historiadores de Israel. Y ellos también, justamente, están hablando mucho más de un aspecto religioso, más que un aspecto histórico simplemente. Porque ellos tienen siempre por dentro una intención, siempre tenemos una intencionalidad. Si yo me pongo a escribir hoy del Mariscal López, a ver, ¿cuál es mi intención? Yo, Víctor Luis Cabañas, ¿le amo a Mariscal López o le odio, como dicen algunos, ¿verdad? O sea, Mariscal López, ¿estoy a su favor o estoy en su contra? Bueno, yo ya me ubico en una posición. Y de acuerdo a lo que yo, voy a procurar, voy a traer los dos elementos, pero después al final siempre voy a ir juzgando ciertas actitudes. O lo voy a defender, o al final lo voy a condenar, ¿verdad? Bueno, son elementos. Aquí también, los historiadores de Israel, por lo menos en la Biblia lo encontramos, también utilizan estos mismos caminos o formas de interpretar, ¿verdad? Y así nosotros después vamos a llegar y vamos a seguir reflexionando un poquitito más. Estos historiadores miran desde el aspecto religioso. Veremos entonces más reflexión sobre esto volviendo con Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia,
Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara. Seguimos con nuestro programa Ñandeyara. Estamos entrando y estamos reflexionando sobre los historiadores de Israel, cómo ellos se nos presentan. Primero tenemos que mirar en cuanto a historiadores, son historiadores deuteronómicos, es decir, ellos escudriñan, ¿verdad?, el sentido de los acontecimientos del pasado a la luz de los criterios que suministra el Deuteronomio. Lo que decíamos anteriormente, es decir, desde un aspecto bien religioso. La escuela deuteronomista, que es la que después ordena un poco o escribe la Biblia, mira su situación, la que ha vivido, tiene como elemento fundamental a la teología de la retribución, decíamos. Cuando hablábamos de la teología de la retribución, ellos ya directamente están diciendo, y están casi medio juzgando, ¿verdad? Dice, nosotros, de acuerdo a la percepción y el criterio que ellos han descubierto, dice, nosotros fuimos al exilio, a esta experiencia catastrófica para el pueblo, porque hemos pecado. ¿Viste? Ya hemos pecado, un aspecto religioso totalmente. Nos hemos separado de Dios. Por lo tanto, Dios nos ha castigado. Entonces ellos están mirando. Todo lo que les ha sucedido es fruto de un castigo, porque nosotros nos hemos separado de Dios. Hemos pecado. El tercer elemento que ellos ponen va a decir, bueno, entonces tenemos que convertirnos, arrepentirnos, clamar a Dios, buscar y decir, queremos volver a ti, Dios. ¿Para qué? Para que el Señor, ahora el Señor Dios, nos vuelva a ser restauradores. Es decir, que Dios nos pueda restaurar, volver a lo original, volver a aquello que éramos antes. Entonces, los criterios que ellos nos suministran son siempre criterios que nosotros encontramos desde aquí, desde el Deuteronomio, desde esa teología. Ahora, el historiador sacerdotal del Pentateuco hace lo mismo, según la tradición legislativa de su ambiente. Y claro, él va a utilizar estos elementos teológicos que existían en ese momento. No es que va a utilizar el pensamiento de lo que nosotros podemos utilizar hoy en el 2019, porque eso no existía para ellos. Ellos son fruto de su tiempo, entonces están reflexionando de acuerdo a los criterios que ellos tienen en ese momento. Así como nosotros no podemos utilizar criterios de lo que existirá en el año 3500, estamos en 2019. En el 3500, ¿cuáles serán los criterios? Igual, ¿no? El historiador de aquel tiempo utilizará esos criterios, pero cuando nos juzguen a nosotros tendrán que utilizar nuestros criterios de nuestra historia real, ¿verdad? De nuestra historia de salvación. Nosotros tenemos que salvarnos hoy con estos criterios que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? O sea, como Dios se nos va revelando en nuestra propia historia, ¿verdad? Y bueno, finalmente este cronista
cuando rehace a su manera la historia de la teocracia israelita, se deja guiar por el ideal que le ofrece el Pentateuco, por fin ya fijado en ese momento, porque antes también no había nada fijado. Recuerden que la escuela deuteronomista surge justamente en el momento del exilio, o un poquitito antes, cuando ellos van percibiendo que la situación no estaba yendo muy bien en Israel. Y ellos comienzan a llamar la atención que si nosotros seguimos de esta manera, vamos a caer y vamos a ser llevados al exilio. Ya existen los profetas, mucho antes, ¿verdad?, del exilio, donde les van llamando la atención al pueblo para que cambien de conducta, cambien de vida, para no ser llevados justamente al exilio. Solo que el pueblo no le hace caso, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Al final, Nabucodonosor los lleva al exilio. Y una vez que caen en el exilio, esa corriente deuteronomista más fuerte, más exigente, y entonces les hace reflexionar, porque no nos hicieron caso, porque nosotros nos hemos alejado de Dios, porque hemos pecado, Dios nos ha castigado y estamos aquí en el exilio. Dale, hay que arrepentirse y Dios nos va a restaurar. Cuando vuelven del exilio, es la misma cosa. Esdras, Nehemías, como nosotros sabemos, ¿verdad?, ellos siguen utilizando y pensando, estos son los historiadores, digamos, ¿verdad?, ¿de dónde siguen pensando? Y siguen pensando de estos criterios. No es que ellos van a utilizar otros criterios diferentes, ¿verdad? Son estos mismos criterios donde ellos vuelven a repensar su propia historia y a decir, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Y así se va escribiendo y se va ordenando entonces la Biblia. Por lo tanto, aquí aparece la historia de la teocracia israelita. Se deja guiar por eso, por el ideal, allá, bien arriba, ¿cuál es nuestro ideal? Que le ofrece el Pentateuco. Por fin ya ahora que está fijado, o sea, se escribe y se dice, esto es el Pentateuco, para que no caigamos nuevamente en ese exilio. En todo caso, censuras y elogios se dispensan a los hombres de otros tiempos según su actitud frente a la Torá. La historia así comprendida viene a ser una predicación viva que induce al pueblo de Dios a la fidelidad. Esto es importante que comprendamos. Y esto lo hacen los historiadores, porque los historiadores lo que están haciendo es, van presentando realidades del pueblo, cómo ellos se encuentran, qué es lo que están viviendo, cómo se reacciona dentro de estos mandatos o mandamientos que Dios les está dando, y el pueblo reacciona de una manera. ¿Es obediente o no es obediente? ¿Hace o no hace? ¿Comprende o no comprende? ¿Verdad? Y entonces todo esto después se comienza a juzgar. Y por eso nos dice, ¿verdad?, en todo caso, censuras y elogios se dispensan a los hombres de otros tiempos. Se dispensan. Dejamos de lado de otros tiempos. Lo que nosotros tenemos que hacer, le dice el autor del libro, nosotros tenemos que pensar de acuerdo a nuestra realidad ahora, porque si no ya llega al exilio, nos va a suceder lo mismo. Y entonces se dispensan a estos hombres de otros tiempos según su actitud frente a la Torá. Pero siempre el criterio elemental y fundamental para los historiadores de Israel será la Torá también. Bueno, así entonces, queridos amigos, seguimos reflexionando y quiero aprovechar también para agradecer, como siempre, a nuestros auspiciantes, a las personas que colaboran con nosotros para que Ñande Yarañe hoy esté, como siempre, en las pantallas, compartiendo con ustedes esta enseñanza bíblica. Es importante, queridos hermanos, queridos amigos, que entendamos lo que el Señor nos va diciendo, que entendamos entre líneas, como se dice, ¿verdad? Porque la Biblia hay que interpretarla, hay que hacer una exégesis profunda y desde ahí entonces podamos también nosotros comprender mejor este mensaje de salvación. Cuando comprendemos el mensaje de salvación, también nosotros podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos ante este ideal del cual nos está hablando la Torá. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, nuestra reflexión de todos los días, nuestro curso bíblico, en que podamos verdaderamente ir profundizando más sobre el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Nosotros estamos hablando sobre la relación que existe entre la ley e Israel, cómo se nos presenta, sobre todo a raíz del Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, y luego también hablábamos del temor de Dios, ¿verdad?, del 18 al 21, donde aparece Moisés como mediador. En este sentido, de los mediadores veíamos ahora en nuestra reflexión que estamos haciendo en el día de hoy, desde los sacerdotes, los profetas y hablamos recién sobre los historiadores. Después de esto, el paso siguiente que encontramos en la Biblia con respecto siempre a la ley y el dar la ley al pueblo, vienen los sabios. Los sabios son los que se van a responsabilizar de esa tercera parte de lo que nosotros llamamos el compendio, ¿verdad?, que se hace de los 46 libros del Antiguo Testamento, lo llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces viene a ser los libros sapienciales. Por una parte estaba la Torá en hebreo, por otra parte están los Nevi'im, los profetas, y por otra parte en la división de la Biblia hebrea que están los Ketubim, Katav, escribir. Ketubim quiere decir los escritos, ¿verdad? O sea, nosotros lo llamamos después los libros sapienciales, pero desde lo llamamos esto desde la Biblia griega, es decir, desde la división de la Biblia griega, los sapienciales. Bueno, los sabios, ¿quiénes son estos sabios y cómo se nos presentan los sabios? La enseñanza de esta Torah se concreta en formas nuevas, la de las máximas y los proverbios. Aquí está. Esta es la forma entonces como la ley, atención, porque estamos hablando nosotros de la ley que tiene que llegar hasta el pueblo. Es decir, del decálogo, los 10 mandamientos que ahora tienen que llegar al pueblo. Pero entonces dejan ahí, a tu pueblo, a tu gente. Ahora los sabios, ¿cómo lo van a hacer? Esos 10 mandamientos, ¿cómo lo van a hacer realidad y lo van a poner al servicio, a la mano del pueblo? A través de lo que nosotros conocemos como máximas, o sea, proverbios, o si no, engalla lleva, para que el pueblo pueda entenderlo y pueda vivirlo de una forma mucho más cercana, ¿verdad? Y entonces así encontramos la de una biografía ejemplar, por ejemplo, en el libro de Tobías. Esto de cierta manera son
libros también sapienciales, atención. Nosotros muchas veces pensamos que son libros, sí, Tobías, hay toda una historia, pero detrás de eso, en su pensamiento, dentro de esta historia, lo que más quiere transmitirte es un aspecto de la sabiduría, lo sapiencial, lo elemental, podemos pensar imagina, lleva, podemos creer por dentro para que vos puedas entender el sentido, ¿verdad?, de este relacionamiento del hombre para con Dios ante situaciones difíciles. Por ejemplo, el Sirácida proclama explícitamente que la sabiduría auténtica no es otra cosa que la ley. La sabiduría no es otra cosa que la misma ley. Y este es entonces el eclesiástico, como te está diciendo. Puso, dice, su tienda en Israel cuando fue dada la ley por Moisés. Puso su tienda, o sea, la sabiduría, puso su tienda en Israel cuando fue dada la ley. Es decir, ¿qué es lo sabio? ¿Qué es vivir la sabiduría? ¿Qué significa vivir en sabiduría? ¿Qué significa ser sabio, entonces, en síntesis? Es cuando vos lees la Torá, lees la ley, entendés la ley y vivís de acuerdo a la ley. Ser sabio significa, en otras palabras, vivir los mandamientos de Dios. O sea, esto que se te está diciendo, estos mandamientos que Dios te está dando, si vos lo vivís bien, vos lo vas a vivir sabiamente. Vas a ser feliz, vas a cumplir. No es que vas a cumplir con Dios en el sentido de cumplimiento, obligación, sino que vas a cumplir esa finalidad a la cual Dios te había hecho. Esa finalidad de ser hombre pleno, feliz, contento, vivir tu dignidad. Entonces, y justamente lo vas a hacer a través, dice aquí en este caso, a través de estas máximas, de estos proverbios, estas enseñanzas sapienciales. En un judaísmo que había vuelto por fin a la fidelidad desde la prueba del exilio, que ya hemos insistido mucho, vuelve a la fidelidad por las pruebas del exilio, porque el exilio fue para él un golpe tan duro. Entonces comenzó a decir, mira a dónde caímos, mira a dónde llegamos. Entonces los salmistas pueden, por tanto, cantar la grandeza de la ley divina. Ahora entonces, cantar esa grandeza de la ley, o sea, tenemos que vivir la ley, la grandeza de la ley. Si nosotros no vivimos la ley, no vamos a poder ser felices, vamos a dividirnos siempre, cada uno y cota y ñacane. O sea, eso es lo que nosotros le llamamos la anarquía. Cada uno oiko iñacane, carretilla, cada uno ya polo ya posea. Y esto también la Biblia te presentan en muchos otros pasajes. Si ustedes pueden leer, miren un poco el libro de Jueces. Jueces, capítulo 21, 25. ¿Cómo termina? Dice, en aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que le cantaba, hacía lo que quería. Hay una anarquía total entonces. No hay una ley, no hay un sacerdote, no hay un profeta, no hay alguien que guíe al pueblo. Ezequiel lo decía de otra manera, Oseas lo decía de otra manera. Mi pueblo carece de conocimiento, carece de ley, carece de proverbios, carece de alguien que le guíe para que pueda vivir bien, en síntesis, ¿verdad? Fíjense cómo todo la Biblia se va leyendo dentro de la Biblia. Y así entonces vamos entendiendo que la Biblia es un compendio, es una historia de salvación, es un solo libro que nos va presentando de diversas maneras y en diversos tiempos, porque ahora estamos hablando desde los Ketubín, decíamos, de los libros sapienciales. Por lo tanto, después de esta prueba del exilio, los salmistas pueden cantar la grandeza de la ley y decimos, esto es lo que verdaderamente tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que vivir, que es el don supremo que Dios nos ha hecho a nosotros y a ninguna otra nación le ha dado. Proclamando su amor para con ella, dejan entrever entonces el amor para con Dios mismo, traduciendo excelentemente lo que constituye en esa época el fondo de la piedad judía. Y bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de la grandeza de la palabra de Dios y cómo nosotros tenemos que procurar vivir esta ley en relación con Dios. Es la ley en relación con el pueblo,
Es Dios, en síntesis, que se está manifestando y que está quedando escrito, digamos, en una ley para con nosotros, para con su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Seguimos con Ñande Yarañe. Ahora entramos en el bloque ¿Qué hace la iglesia? Y en esta oportunidad estamos conversando con los encargados de la pastoral del exorcismo de nuestra arquidiócesis de Asunción. Estamos en compañía del padre Francisco Silva, de la doctora Wilma y de la abogada Liz. Abogada Liz, queremos saber después de este protocolo, como nos decías anteriormente, cuáles son los pasos siguientes, ¿verdad?, que ustedes hacen, sobre todo en este encuentro también personal con los que se acercan a ustedes. Como refería anteriormente, el protocolo se inicia con la entrevista inicial, en donde nosotros nos predisponemos a la escucha de las necesidades de las personas que recurren a la pastoral. Luego de esta escucha, vemos si es que el caso que se nos ha expuesto requiere cierto tipo de oraciones o cierto tipo de atención profesional en el área médica. Entonces vamos derivándoles a esas personas, pero no sin antes anunciarles la palabra dentro mismo de esa entrevista, porque esto constituye el primer acercamiento que ellos tienen con el amor, con la palabra, con el Señor. Entonces, a partir de ahí, en realidad lo que nosotros como servidores debemos conseguir es, independientemente a que ellos se sientan seguros y que puedan explayarse con seguridad y lo que ellos requieren es percibir el amor del Señor. Entonces, nosotros estamos abocados a eso. Todos los servidores que estamos apostados, como decía los miércoles, a que ellos conozcan a Jesús, a que ellos conozcan lo que es el perdón, la misericordia, la caridad,
Y por sobre todas las cosas también les orientamos un poquito a que ellos mismos vayan descubriendo cuáles son esos pecados que están obstaculizando en su vida ese renacer en Cristo. Porque resulta que de las atenciones que nosotros tenemos, viene gente que ni siquiera tiene conciencia de qué es lo que está mal. Claro. Y esto se debe un poquito a la ignorancia en la fe. Entonces les ayudamos, les acompañamos, les instruimos convenientemente según la palabra de Dios y le hacemos que ellos sientan esa necesidad de buscar al Señor, de que vayan acrecentando su conocimiento en la fe. Ahora, con respecto a esto, Liz, vos estabas diciendo la ignorancia en la fe. Yo veo mucha influencia últimamente de los protestantes, sobre todo, que cualquier cosa y ya todo es que está el demonio y que hay que liberarse. ¿No es eso también un poco lo que está entrando en nuestra gente de cierta manera? Y entonces parece que quiere todo algo mágico, ¿verdad? Que también el sacerdote se vuelva en un mago, en un milagrero, taumaturgo. Sí, precisamente, Padre, les orientamos a las personas en ese sentido, porque así mismo como usted lo refiere, hay tanta contaminación y hay tanta ignorancia en las cuestiones de Dios, que la gente entonces es blanco fácil de avivados. Eso se da inclusive dentro de nuestra propia iglesia. Entonces lo que nosotros hacemos con estas personas es precisamente comentarles, instruirles a la luz de la palabra de que cuando yo recurro a lugares en donde se maneja la superstición, la magia, el ocultismo, la adivinación, entonces yo me estoy apartando de Dios y estoy infringiendo o estoy atentando contra el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, porque Dios es un Dios celoso. Entonces les contamos en qué consiste ese pecado, en que yo le estoy dando la espalda a Dios y me estoy yendo detrás de ídolos falsos en quienes no tengo la salvación, porque yo tengo la salvación gracias a Jesucristo. Y que entonces ellos tienen que esmerarse, esforzarse en conocer su fe, en conocer la palabra de Dios para no caer presos de estos engaños de estas personas inescrupulosas que te ofrecen una vida de maravilla, una vida de felicidad, pero en realidad detrás de todo eso es lo que ellos están buscando es su propio beneficio o un lucro, en detrimento de la salud espiritual y hasta física, si se quiere, de las personas que son muchas veces guiadas a eso por su ignorancia, como bien lo decíamos. Entonces, por eso es tan importante que la gente comprenda que esta entrevista que nosotros realizamos en la pastoral no es solamente, como bien usted lo dice, que ellos se van a ir ahí y van a encontrar a un sacerdote que les va a decir y que les va a liberar y que se solucionó su problema. No, lo que ellos necesitan es un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión no es de un día, es de toda la vida. Ese proceso de conversión requiere una predisposición y una apertura, una docilidad. Yo tengo que querer cambiar, yo tengo que querer sanarme. Eso es muy importante. No solamente recurrir, porque hemos tenido casos, como referíamos anteriormente, de que ya fueron al macumbero, ya fueron al hechicero, ya fueron al adivino y ven que efectivamente en ellos no está la solución, sino que por el contrario se ha acrecentado el mal en sus vidas y se ha diseminado a toda su familia, a todo su entorno, ya sea laboral, o hasta inclusive en su comunidad. Entonces vienen y como todavía están ellos en esa ignorancia de la superstición y hasta de una mundanidad espiritual, si se quiere, entonces van como que me tienen que dar una solución ya. Pero entonces ahí es donde se les explica de que esto requiere de perseverancia, de que esto requiere de humildad, de que esto requiere docilidad, de que esto requiere formación y de que esto requiere volver a Dios, volver a nuestro Creador. Esto entonces, Liz, lo que estabas diciendo me parece muy importante, esa primera parte que decíamos, porque la gente busca como cosas muy milagreras, ¿verdad? En la cuestión, y entiende también el exorcismo como que voy ahí porque ya estoy con el demonio dentro y no sé qué cosa, ¿verdad? Sin embargo, lo que estoy entendiendo como ustedes presentan primero es encontrarse justamente con Dios, porque Él es el que libera, ¿verdad?
pero va con la lógica justamente del Evangelio, ¿verdad? Porque siempre las liberaciones, incluso que hace Jesús, ¿verdad? Siempre primero es un creer, un adherirse, ¿verdad? Y es eso lo que después poco a poco te va liberando, ¿verdad? Entonces no es simplemente hacer gestos mágicos o utilizar el aceite o utilizar no sé qué cosa, ¿verdad? Como la gente piensa y que va y que espera. Eso es lo que busca, ¿verdad? Eso es lo que busca. Ahora una última pregunta. Todas estas entrevistas que ustedes hacen son preguntas muy delicadas, ¿verdad? Porque tienen que preguntar si abortó seguramente, ¿verdad? O si cómo está, si no fue abusado o abusada, ¿verdad? Todo eso implica, ¿verdad? ¿Cuál es un poco la forma o la reacción? Porque seguramente que la gente no va y no espera eso al comienzo. Porque como estaba diciendo, la gente va y espera ya que venga y que me rece, que me toca y que me saque el mal que tengo dentro, ¿verdad? Pues sin embargo vos, para sacarle ese mal, comenzás a mirar poco a poco, ¿verdad? Y vas entrando a través de estas preguntas que entran a un tomar conciencia de la propia vida, ¿verdad? Y desde ahí ir liberándose, ¿verdad? Porque la conversión pues tiene que ser así. Eso es lo que hacen ustedes. Así. ¿Y cuál es la reacción de la gente? La verdad que hasta ahora no hemos tenido mala experiencia. La gente se aviene porque está carente. Sí, una vez que entra, va entendiendo por qué, porque como le decía, nosotros tenemos, primeramente se les hace leer un documento a través del cual se les explica el proceso al cual ellos van a estar inmersos a partir de ese momento, ¿verdad? En que ellos van a buscar una acogida. Entonces, luego de enterarse inclusive de los ribetes legales en los que se podría incurrir, ellos prestan su consentimiento y empieza entonces un diálogo, una charla. No es una inquisición, no es hiciste esto, no es un diálogo acusatorio, no es un diálogo en donde nosotros nos vamos a juzgarles a las personas, no, al contrario, nosotros estamos ahí como también pecadores. Nosotros también somos personas que hemos sido rescatados. Entonces le mostramos la misericordia de Dios. ¿Por dónde está el camino? ¿Dónde está la verdad? En Jesucristo, no hay otro. Entonces, a medida que se va dando esa conversación, ellos van exponiendo inclusive cosas que hasta a nosotros nos sorprende, que no están en el protocolo, que no está en la ficha. Muchas veces nosotros somos sorprendidos también y es por eso que esto es dinámico, esto no es estático, porque nosotros como pastoral también nos vamos adaptando a los requerimientos y a las necesidades que van surgiendo en la medida que nosotros también como pastoral vamos caminando en esto, ¿verdad? Entonces realmente también nosotros como servidores nos sentimos gratificados, porque es una manera en que nosotros verdaderamente encontramos al Señor en ese hermano y se cumple ahí lo que dice también el Evangelio, ¿verdad? Entonces para nosotros no es un sacrificio, sino que más bien es una alegría este servicio que estamos prestando de manera voluntaria a la iglesia. Muy bien, muchísimas gracias, abogada. Y ahora al padre Francisco quisiera preguntarle la última preguntita. ¿Hay o no hay cambio, Bey? ¿O se va la diablo, que es así como estamos diciendo, que es verdaderamente una conversión y un adherirse a Jesucristo? Todo el trabajo pastoral que están haciendo. Bueno, antes que nada, aclarar un poco que el diablo, el demonio, existe como un ser espiritual. Eso está definido dentro de la iglesia. Y que la acción común y más grande es la tentación. Entonces, la acción más fuerte del maligno con relación a nosotros los creyentes es que nos tienta. Cuando vos caes en la tentación, cometés pecado. Japepeñe por un lado y ya lleva. Pero también existen acciones extraordinarias. Y eso está definido, ¿verdad? Dentro de incluso de los órganos de la Santa Sede. Y últimamente a través de la Asociación Internacional de Exorcistas se plantea un poco algunos campos de las acciones extraordinarias. Ahora, nosotros, por ejemplo, no nos enfocamos directamente en eso. ¿Por qué? Porque no es lo más importante. Lo más importante es conocerle a Dios. Poñande ya la yande monguera, yande ya la yande liberaja, ela o ya poñande yande bopeajupa. Pero de que existen esos fenómenos, existen. Y voy a citar un fenómeno extraordinario es lo que se llama la infestación. Dice, el lugar está contaminado, hay objetos contaminados,
hay animales contaminados. Se infesta, ya se contamina. Eso hace referencia a fuera del, vamos a decir, del aspecto de las personas, que le puede influenciar a las personas. Sí, le podría influenciar. Existe otro campo que se llama la opresión, o vejación, ¿verdad? Cuando una persona es vejada, hay una acción extraordinaria del maligno y la persona queda, por ejemplo, afectada en su salud, en sus vínculos y en sus bienes, ¿sí? De la nada, por ejemplo, hay personas que pierden todo de la nada, ¿verdad? Se enferma, pierde su familia y pierde todos sus bienes de la nada. Entonces uno tiene que ir descubriendo y discerniendo si es que realmente esa situación proviene del campo natural o proviene del campo preternatural. Pero de que puede existir esos fenómenos. Otro fenómeno extraordinario es la obsesión, cuando la persona está afectada mentalmente y escucha voces, ve imágenes, y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que discernir muy sutilmente, porque podemos ver que a lo mejor el problema viene del campo natural. Entonces tenemos que ver con el psicólogo, con la psiquiatra, con el neurólogo y discernir finalmente si verdaderamente esa persona tiene una obsesión espiritual, ¿verdad? Y finalmente los casos más raros, más escasos, son las posesiones, cuando el maligno le posee a la persona, le domina, y existen algunos momentos en algunas situaciones donde la persona se manifiesta, ¿verdad? A través de esas fuerzas extraordinarias. Ahora, en todos los casos, sea los casos que provienen de la acción ordinaria, que es la tentación, cuanto de las acciones extraordinarias, siempre está la primacía de la divina providencia. Dice, Ñande Yara hoy potá nuestro bien. Siempre Dios quiere nuestro bien. Siempre, en todos los casos. ¿Qué significa eso? Porque el maligno es una criatura. Es también es un ser creado por Dios. Nunca el ser creado va a ser más poderoso que el creador. Entonces actúa hasta donde Dios le permite. Pero siempre Dios le permite con un objetivo mayor, que es el bien integral y fundamental de esa persona, de esa familia, de esa comunidad. En definitiva, lo que Dios busca es el bien mayor, que significa la conversión y la salvación de las personas. Entonces, ¿qué nosotros le pedimos a la gente? Pemotenondeña de Yarabe, pemoiñan de Yarabe, peoijanmame, mo en el centro, en primer lugar, en el corazón de la familia, en el corazón de cada persona. Porque Él es quien realmente dirige la historia. Y es una invitación a creer en Dios. Y estas acciones extraordinarias del maligno también son sanadas, liberadas a través de acciones extraordinarias de Dios, que hace a través de su ungido, a través de la comunidad, a través de la iglesia. Dios le encarga a su iglesia seguir obrando, ¿verdad? Y Dios se hace presente a través de su iglesia en el mundo. Así es que les invitamos a acercarse, a confesarse, a participar en la misa, a insertarse en la comunidad y a vivir la vida cristiana para siempre. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Francisco, y aquí a la doctora Wilma y también a la abogada Liz, que hoy están con nosotros y durante toda esta semana estuvieron compartiendo elementos tan importantes, ciertamente que no podemos agotar ni vamos a agotar nunca lo que significa, ¿verdad?, una pastoral tan amplia y tan profunda, ¿verdad? Porque el hombre siempre sigue siendo un misterio. Y este misterio, que es lo más importante, el misterio de amor de Dios. Por lo tanto, descubrir por qué muchas veces no vivimos esta dignidad del amor o no vivimos plenamente este gran regalo, esta gran riqueza que el Señor nos ha dado. Muchas veces porque ella de acuerdo, y entonces pedimos especialmente que el Señor siempre nos acompañe, como nos decían ellas. Y bueno, así entonces nos despedimos de este equipo tan hermoso de la Pastoral del Exorcismo. Les agradecemos y nosotros seguimos con más Ñande Yarañe.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos fundamentales, la relación del pueblo de Dios con respecto a la ley principalmente. Y en esto veíamos que el primer depositario por excelencia es el sacerdote, decíamos. Después están los profetas, después están los historiadores que escriben también en esta relación, ¿verdad?, con la alianza. Luego hemos hablado sobre los sabios, el aspecto sapiencial, los proverbios, que son formas, ¿verdad?, del Aranducat que nos hablan y nos dan las indicaciones, nos marcan nuestro norte, nuestro zafón, decimos, ¿verdad?, la dirección, nuestro GPS, cómo vivir en esta relación con el Señor. Siempre todo esto fue escrito bajo una experiencia muy dura para Israel en aquel tiempo, que fue el exilio. Y ahora el último elemento que queremos reflexionar, queridos hermanos, es después lo de Esdras. ¿Y dónde se encuentra este aspecto? Y se encuentra en la comunidad de Israel. La comunidad de Israel. Y desde Esdras nosotros podemos encontrar este aspecto, ¿verdad? Esdras sitúa definitivamente la Torá en el centro de la vida de la comunidad. Hay que ver. Quiere decir que es la comunidad la responsable de comenzar a interpretar, a mirar, a entender, a leer la palabra de Dios. Y desde esta lectura de la comunidad, de común unidad, ni nada de acuerdo, dice dice la comunidad, ni nada de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, es imposible, ¿verdad? Yo puedo poner, mira, y es lo que pasa muchas veces entre nosotros, ¿verdad? Nuestra constitución. Ya tengo ya de cómo la constitución. Y después están las leyes. Pero después no nos ponemos de acuerdo. Por eso que Esdras lo pone en la común unidad, en la comunión, ¿verdad? Si en esa comunidad después cada uno viene, un abogado, y me dice cualquier cosa, o no sé, un especialista dice en constitucionalista, pero uno que es constitucionalista, el otro que es constitucionalista, el otro que es constitucionalista, y cada uno piensa diferente, y esa misma ley otra vez. Después, ¿a quién tenemos que ir? Y ellos no leen el espíritu. Yo por lo menos nunca casi escuché que un constitucionalista vaya a las actas cuando se hizo esa constitución. Eso a mí me extraña mucho. O sea, ellos agarran, ¿viste? Eso es como la interpretación que algunas veces hacen de la Biblia. Agarran esa palabrita y de esa palabrita le hacen entender 10.000 cosas. Y claro, así que cada uno puede interpretar lo que quiere, la misma constitución. Hay que ir entonces, viste que es prácticamente la Constitución, es como la Biblia prácticamente, ¿verdad? Porque vos tenés que entender qué es lo que quiso decir verdaderamente, y entonces tenés que agarrar el acta, qué quisieron decir ahí, ¿verdad? ¿Qué quisieron decir ahí? ¿Y por qué se puso esa ley? Y ahí entonces muchas de estas problemáticas que nosotros tenemos a nivel, a nivel nación, como decía hace rato,
el sacerdote se tiene que preocupar, dice, de la conducta de la vida del pueblo. Incluso le dice, por tanto, de los sacerdotes, de ellos provienen las compilaciones legislativas. Hay que ir a la fuente, hay que ir a ver entonces qué es lo que se quiso poner ahí. Bueno, eso es un poco, hice así paréntesis para entender lo que hace Esdras. Porque Esdras pone este elemento en la comunidad de Israel. La fuerza entonces está en la comunidad, ¿verdad? Se puede medir el fervor de esta adhesión a la ley cuando se ve, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las acciones de Antíoco Epífanes, cuando intentó cambiar los tiempos sagrados y la ley. Vean, este griego que viene en Baretebe, y entonces quiere cambiar los tiempos sagrados y la ley. Entonces el amor a la Torá produce mártires. ¿Por qué? Y porque ahí en la comunidad se nota y se sabe lo que significa la ley. ¿Pero dónde está? En la comunidad. Y ahí surgen los famosos macabeos. Y desde ahí ellos comienzan a luchar y a pelear verdaderamente. Desde luego, al lado de ellos hay también traidores que se helenizan. Pero la sublevación macabea suscitada por el celo de la ley, restaura finalmente el orden tradicional que en adelante no se volverá ya a discutir. Qué lindo que es esto. Porque aquí están los fariseos y están los saduceos. Los saduceos no quieren perder sus privilegios. Los fariseos, que son pobres, no tienen nada que perder. Entonces comienza esa lucha incluso interna, pero ellos luchan y llegan hasta el martirio. Nosotros no podemos cambiar la ley simplemente por los intereses de estos que están al frente y entonces cambian la ley de acuerdo a su conveniencia. Peango la saduceo, si ellos están al frente y son los que tienen todo el poder económico. Claro, si los saduceos se ponían contra Antíoco, contra los griegos le iban a hacer papilla, como decimos nosotros, los iban a hacer desaparecer y le sacan todos los privilegios y la muerte. Los fariseos, gente pobre, que no tenían nada que perder, se esconden, son los guerrilleros, digamos, se esconden, hacen eso, se convierten en los macabeos y así entonces comienzan a luchar y a defender la ley, ¿viste? Entonces de aquí surge todo esto. Es mucho para hablar sobre esto y sería lindísimo también en un aspecto histórico verdaderamente entrar aquí con los macabeos, pero es por defensa de esto que estamos nosotros estudiando y estamos hablando, es la defensa de la ley. Pero esa ley que no es también la ley por la ley, se vive hasta defender la ley por la ley. Viste que aquí hay un elemento religioso, pero hay un elemento también legislativo. Cómo te hace vivir en el pueblo, la relación con la gente, y cómo te hace vivir del aspecto cultural, del aspecto de la relación con Dios. Y entonces, el único problema que dividirá entre sí a los doctores y a las sectas será el de la interpretación de esta Torá, en la que todos verán la única regla de vida. Y aquí viene entonces justamente lo que dijimos hace rato. Muchas de estas divisiones suceden, ¿por qué? Y porque ellos no se entienden entre ellos mismos. Cuando la ley entra aquí, entonces comienza también esta misma división entre ellos. Y al no entenderse entre ellos, entonces después ¿quién es el que sufre? Y sufre el pueblo. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que la palabra de Dios nos invita a todos nosotros a entender primero la palabra de Dios, lo que significa. Es esta simbiosis, es esta unión entre qué cosa. Y es esta unión entre nuestra vida de todos los días, nuestra vida en el mundo, digamos, pero también desde una visión religiosa desde Dios. Es el aspecto integral. No podemos separar Dios y el mundo, sino que Dios en el mundo es allí donde vamos a encontrar a Dios. Y nosotros tenemos que santificarnos estando en el mundo. Como decía, ¿se acuerda San Juan? Somos del mundo, estamos en el mundo, pero nosotros no pertenecemos al aspecto mundano, sino que estamos en el mundo, pero con esa visión de Dios que tiene que transformar, ¿verdad?, el mundo. Tiene que llevar al mundo ¿a qué cosa? Y justamente a su glorificación, a su santificación. Bueno, así entonces nos despedimos de ustedes, queridos hermanos. No se olviden, mañana la síntesis de todo lo que hemos reflexionado en esta semana. Luego el domingo, ñandeyara, ñe dominical,
las 3 lecturas de la palabra de Dios para celebrar bien nuestras Eucaristías. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por